Los arqueros bailarines. Amados por unos, odiados por otros, hay gente que les tiene un recuerdo muy malo dentro de sus memorias. Así como hay otras personas que los recuerdan con cariño, especialmente cuando están en sus equipos. Te ves nervioso, te estás riendo pero estás nervioso, Sí, hacete el boludo, ya te conozco vos. Mirá que te como, hermano, mirá que te como, hermano. Pero hay un pequeño grupo el cual tiene mucho poder, al cual esto no le hacía ninguna gracia, a los encargados de hacer las reglas para el fútbol, la IFAB, también llamada International Board en inglés, que en resumen son las personas encargadas de ver el fútbol a nivel profesional y decidir qué reglas se cambian, a veces pensando en el espectáculo y otras pensando en ellos mismos. Y oficialmente son los enemigos número uno de los arqueros show, como el Dibu Martínez, como Andrew Redmayne o como Nahuel Guzmán, que literalmente se mandó un show de magia durante una tanda de penales. Todos estos juegos mentales de confundir al delantero rival, de hablarle, de hacer gestitos, bailecitos, ya no se puede hacer, está prohibido y lentamente va a ir llegando a toda la liga del mundo. Sin embargo, yo creo que estamos ante uno de los ejercicios más hipócritas que hemos visto en el fútbol profesional en los últimos años. Y ahora vamos a analizar por qué no solamente esta ley anti-arqueros, sino también los cambios que está sufriendo el fútbol por lo bajo sin que nadie se dé cuenta en el reglamento, hasta llegar al punto donde de aquí a algunos años el fútbol que conocemos a día de hoy será totalmente diferente. Vamos a analizar a fondo todo esto. Primero, en el caso de los arqueros, tenemos a la gente dividida en dos bandos que por cierto cambian dependiendo de la situación y ahora van a saber por qué. Durante el Mundial de Qatar, de lo que más se habló en Argentina, casi diría que al mismo nivel que de Messi fue del Dibu Martínez y de su manera de atajar en las tandas de penales. Ya saben, distrayendo a los rivales, haciendo jueguitos mentales, y esto a mucha gente le molestó, pero también a mucha gente le gustó. ¿A quiénes les gustó? Bueno, a los argentinos en general, a los hinchas de la selección, y a los que no les gustó fue casi a todos los demás, especialmente a los hinchas europeos. Aquí yo tengo que hacer una pregunta. Si el arquero de tu selección hiciera algo como lo que él hizo en el Mundial de Qatar y gracias a eso avanzaras una fase o incluso salieras campeón del mundo, ¿tú lo criticarías? ¿Te parecería mal? ¿O lo aceptarías? Y es que creo que si cada persona se pone en la situación, muchos de los que dicen que no les agradó para nada lo que hizo el Dibu Martínez en el Mundial, cambiarían su opinión. Porque la cosa es muy diferente cuando lo hace un arquero ajeno a cuando lo hace el arquero de tu equipo y gracias a eso ganas títulos. Y también es cierto que los arqueros que lo hacen corren un gran riesgo, porque toda la gente los recuerda con cariño cuando el plan sale bien, cuando ganan y cuando son campeones. Pero si no hubieran salido campeones o si los hubieran eliminado antes, el arquero que hizo todo esto pasaría de ser visto como un héroe a ser visto como un payaso. Todo siempre depende del resultado. Pero fuera de eso, el hecho de que hayan decidido quitar esta parte de lo que pueden hacer los arqueros en una tanda de penal, a pesar de que a mucha gente le moleste, yo sí creo que es un golpe muy duro hacia la propia esencia que tiene el fútbol como tal. A la picardía, a este tipo de jueguitos mentales, a la personalidad, la actitud. No puede ser que cada vez nos estemos dirigiendo más a ese camino donde el fútbol va a terminar volviéndose un deporte totalmente robotizado, sin emociones, solo porque algunos señores que hacen las reglas les molestan algunas cosas. Y no lo digo únicamente por el tema de los arqueros, lo digo por todo. Hoy es esto, mañana puede ser que le van a prohibir a los extremos hacer ruletitas o bicicletas de manera innecesaria. O que le prohibirán a los jugadores gritarse o hablar entre sí en los campos. O dirigirse al árbitro siquiera mirarlo. Yo creo que todo el mundo sabe que cuando a un futbolista lo forman, y esto especialmente lo deben conocer las personas que han visto dentro de las academias cómo funciona todo esto, a los chicos no solamente les inculcan la técnica y la táctica, también les inculcan tener personalidad dentro del campo. Superar situaciones adversas no solamente con su capacidad física, sino también con su ingenio, porque eso también es parte del fútbol. Que a muchas personas no les gusta, es verdad, y especialmente a la gente no le gusta cuando es el rival el que recurre a este tipo de cosas. Pero esto puede cambiar dependiendo de la situación. Si lo hace el de tu equipo, entonces ya no se ve tan mal, y si ganas, nadie lo va a criticar.
Al inicio del video les dije que esto me parecía algo totalmente hipócrita y también innecesario, pero me parece hipócrita porque desde la propia organización, no solamente desde la FIFA, sino también desde los árbitros, desde los organizadores, siempre se dice que ellos quieren que el fútbol sea cada vez más entretenido, atraer más público, porque no es ninguna novedad que fuera de las Copas del Mundo, las ligas, especialmente las europeas, han ido perdiendo público poco a poco. Y cuando les preguntas a las personas que ya no quieren ver tanto fútbol como antes, ¿por qué lo hacen? Siempre te dicen lo mismo, que les parece un deporte aburrido, que demora demasiado tiempo para que pasen cosas. Sigue siendo el fútbol el deporte más popular del mundo, pero es cierto que en algunos países esta tendencia está empezando a aparecer. Y si tan preocupados están porque el fútbol se vuelva cada vez más entretenido, ¿por qué sacan nuevas reglas para precisamente cortar este tipo de cosas que hacen al fútbol más divertido? Porque no me mentirán que cuando ustedes veían a arqueros haciendo este tipo de shows, especialmente en partidos donde uno era espectador neutral, ¿acaso no lo hacía eso más llamativo? ¿No lo hacía más interesante, más divertido de ver? Claro que sí. Una tanda de penales con un arquero que hace show es mucho más entretenida que una tanda de penales normal. Si sale bien, se va a convertir en héroe. Si sale mal, todos nos vamos a reír de él. Y al final es precisamente esos pequeños detalles y algunos jugadores los que hacen al fútbol un deporte más divertido. Es lo que lo diferencia de otros deportes como el cricket. O todos esos deportes de las Olimpiadas, que la gente solamente los ve cuando hay Olimpiadas. Fuera de eso, no los ven nunca. El fútbol necesita del show para mantenerse vigente y sobre todo para llamar la atención de la gente. Y sacando reglas como estas, ¿no sienten como que están yendo en contra de lo que ellos mismos están buscando? Pero no solamente ha sido esto. También me pareció un poco hipócrita porque al mismo tiempo que le están cortando un poco las alas a los arqueros, sí te pasan otras reglas que favorecen mucho más a los delanteros. Seguramente algunos ya lo saben, pero esa regla que pasaron hace poquito nada más en el mes de julio para modificar el offside, para mí ha sido uno de los mayores sinsentidos del fútbol moderno. La regla del offside es bastante sencilla de entender. Un delantero no puede estar más adelantado que el último defensor del equipo contrario. Si no, el fútbol perdería lógica. El delantero se quedaría parado al lado del arquero rival esperando que le manden la pelota. La gran polémica con esta regla es que muchas veces no se sabía cuándo es que un jugador está en fuera de juego o no. Antes bastaba con que tengas una parte del cuerpo adelantada para que se te considere fuera de juego y la jugada se anula. Pero desde la nueva regla que han pasado, donde el jugador tiene que tener todo el cuerpo más adelantado que el defensa rival, vamos a estar en situaciones donde un delantero va a poder estar medio metro más adelante, si es que tiene las piernas largas, que el defensa contrario, y aún así poder recibir el balón para hacer un gol dejando al defensa atrás, dándole toda la ventaja a los delanteros. Y esto también fue algo que molestó a los arqueros y a los defensores, porque sienten que las reglas están empezando a cambiarse enfocándose sobre todo en los goles, que haya la mayor cantidad de goles posibles, donde los que van a tener que pagar los platos rotos son los pobres defensas que les han hecho esta nueva regla del offside y los arqueros que les han cortado las alas para que ya no puedan hacer jueguitos mentales en el arco. Para algunos está bien porque esto podría asegurar que hayan más goles que antes, pero para mí es bastante injusto. Se tendría que cambiar las reglas, pero de manera en la que ninguna posición se vea mucho más afectada que otras. Aquí claramente los más beneficiados son los que juegan arriba. Además de que es un duro golpe para esa otra parte que también tiene el fútbol, y que muchos jugadores han sido admirados por eso, por su picardía o su personalidad, y para que no todo se sienta como que son 22 robots jugando entre sí. Es por eso que hay mucha gente que se empezó a quejar del fútbol moderno en los últimos años, por el cambio de las reglas, por la llegada del videoarbitraje. Todo parece que va a estar más medido y más controlado para que ya no hayan tantos errores, pero por otro lado está sacrificando eso que hizo que el fútbol se convierta en el deporte más popular de todos. El fútbol es lo que es por sus jugadores y por el vínculo que estos generan con la gente. Y este vínculo, con todos los cambios que se están haciendo,
cada vez se va dañando más. No digo que no tenga que haber modernidad en el fútbol, claro que sí, tiene que haber más tecnología para que todo sea más profesional. No podemos seguir jugando como en los años 60, pero todos estos cambios siempre tienen que ir pensando en el bienestar de la gente, de los hinchas y de los jugadores, que son los que mantienen al fútbol a flote en todo el mundo. Sin ellos, el deporte sencillamente no existiría.